El día de mamá continuó con normalidad. Ayudó a los niños con sus tareas, resolvió unos asuntos pendientes, cenaron en familia, hicieron su devocional y con un beso de buenas noches llevó a sus amados hijos a la cama. Y ahora es el tiempo en el que mamá por fin se va a descansar. Ay, al fin tengo un tiempo a solas. ¿Será que yo cerré la puerta? ¿O me tomé el café de la mañana? ¿O lo dejé en el microondas? Ah, sí me lo tomé, porque o si no estuviese todo el día con dolor de cabeza. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por la hermosa familia que me has dado. Gracias por los hermosos hijos que me has dado. Guíalos en todo tu camino, Señor, y aléjalos de todo mal. Ayúdame a ser una madre ejemplar para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mami, tengo sed. Mami, me duele la barriga. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de por lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31. Ustedes cantan. Te vas. Pásala ya para acá. Mira aquí. Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa. Hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. De
son pocas y me constan, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto pelear por tu familia y amarnos de forma incondicional. Hermosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Gloriosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Mi mayor. Mi mayor. Gracias, Señor. 1, 2, sí. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar vivos, de estar aquí. Tu palabra nos enseña que entremos en tu presencia con acciones de gracias. Así que acompáñennos a darle gracias al dador de la vida y al vencedor de la muerte. Gracias, gracias Padre por tu amor por nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias por hacernos mamá, tías, abuelas. Fieles a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dilo con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Tuya Bueno, es toda iglesia. la gloria, la honra y toda nuestra alabanza. Vamos a cantar un popurrí de algunos coritos viejos, pero que no pasan de moda. Así que, si es posible, pónganse sobre sus pies y vamos a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre del Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió.
iglesia. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban mientras otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Otra vez, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Una más. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. Gloria a Te Dios. alabamos, Señor, y te exaltamos. Tú eres digno de toda nuestra alabanza. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Todo. Qué gozo hemos tenido hasta ahora. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Mis hermanos, esto ha sido una bendición porque nosotros como iglesia no solo venimos a recibir del Señor, venimos a dar y venimos a edificarnos unos a otros. Amén. Qué gozo hemos tenido hasta ahora. Pero ahora viene también un momento que particularmente amo, deleitarnos en la palabra del Señor, y agradecemos al Señor sobre todo porque hemos tenido palabra fiel y verdadera en esta iglesia, y así continuará siendo. A continuación le voy a presentar al expositor del día de hoy de la palabra, nuestro pastor, también forma parte del cuerpo pastoral de acá de la iglesia, el pastor Asdrúbal Gutiérrez. Él nos va a estar compartiendo en esta mañana la palabra del Señor, y sabemos que va a ser un precioso refrigerio a nuestras almas y de edificación para nuestras vidas. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos contentos, ¿verdad? Felicitaciones a las mamás, a las madres, a las más. Por ahí le dicen las pures también. Bueno, le damos gracias al Señor por todo, por todas ustedes y que edifican hogares. Vamos a estar orando, hermanos, para ponerle esta predicación, que el Señor nos asista con su Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la bondad y la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias en especial por cada madre, por cada mujer que forja hogares. Gracias, mujer, porque Dios te ha suplido. Gracias, Señor, porque tú le has suplido de toda bondad, de todo don, Señor. Gracias por hacer esa mujer como es, como ayuda idónea, Señor, a nosotros, los esposos, que tanto necesitamos, Señor, en estos tiempos, mujeres firmes, mujeres de fe. Gracias, Señor, te damos. Espíritu de Dios, te rogamos que seas tú, Señor, quien ministre los corazones, que ministres las mentes. Señor, que salgamos de aquí edificados, tanto hombres como mujeres, y en especial ellas, Señor, que nos asisten cada día y forman parte de tu gracia, Señor, y se activan, Señor, con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Bueno, hermanos, hoy no sé si está proyectada ya la presentación. Hermano Eliaquín, por favor. Una madre 4x4. Este tema, usted dice, bueno, y este tema, este título, pensando en todo lo que hace una mamá, se me vino a la mente ese vehículo que todo lo puede, ese vehículo que cuando está en un camino, piedras, ríos, muchas barreras, tiene que pasar un carro rústico, valga la comparación. Pero hemos visto, gracias a los jóvenes, a los chicos, a los niños, a los maestros también, Dios les bendiga, que nos deleitan con sus travesuras y nos deleitan con sus teatros y nos hacen despertar a una gran realidad. Esa realidad la vivimos cada uno de los esposos y los hijos en la casa con nuestras esposas, con nuestras madres. Y es una bendición grande, hermano, poder contar con una esposa. Dios fortalezca a los que han perdido esposa, a los que han perdido madre en estos tiempos. Y que Dios llene por algo esos vacíos. Pero bueno, en el tema que nos ocupa hoy, vamos a estar viendo el pasaje bíblico base. Se encuentra en Mateo capítulo 15. Si tienen sus Biblias, por favor. De todos modos, vamos a estar proyectando, si es posible. La próxima, por favor. Y vamos a colocarnos allí. Hay Mateo 15, 21 al 28. Este pasaje tiene un pasaje paralelo en Marcos 7, 24, 30. Y me llama la atención este pasaje porque orándole al Señor por el tema de la predicación, encontré muchas predicaciones de Proverbios 31, muchas mujeres de fe, pero me sorprendió particularmente esta por unos elementos que considero que son muy necesarios en estos tiempos conocer. Y bueno, ¿están listos? Listos para leer, ¿ok? Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella misma hora. En el pasaje paralelo hay dos cosas que me llaman la atención. En Marcos 7, versículo 24, dice lo siguiente: levantándose de allí fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue hasta él. Al final, en el versículo 29 de Marcos, dice: entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Qué bendición, hermanos, poder tener un encuentro con Jesús. A veces pensamos en nuestras necesidades, a veces pensamos, cada uno de nosotros pasa por conflictos fuertes. Yo me imagino a esta mujer como ama de casa, que trata de tener un equilibrio en su hogar, que trata de llevar las cosas en orden. Tener un hijo enfermo, tener un hijo casi desahuciado, tener un hijo que la humanidad no me da
solución para esos casos, es donde nosotros necesitamos fe. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos los recursos para solventar una necesidad, no necesitamos fe. Muy poco necesitamos fe. Pero cuando es algo que se escapa de nuestras manos, cuando es algo que va más allá de nuestras fuerzas, entonces allí necesitamos la ayuda del gran yo soy. Nos preguntamos, ¿cuál fue el problema? Hermano, aquí si sigue adelante, hay una página, el problema. Adelante, ¿lo tienes allí? ¿Usted se imagina un hogar atormentado, con una esposa angustiada, con una hija endemoniada? Era su caso. ¿Cuál será nuestro caso? ¿Cuál será nuestro caso que no podemos solventar ni con médicos, que no podemos solventar con dinero, que no podemos solventar con nuestros títulos, con nuestra sabiduría? ¿Cuál será tu problema? ¿Cuál será mi problema? Si vamos adelante, dice la palabra de Dios aquí cuando leíamos, en los primeros versículos del 15, 21 al 22. Dice, saliendo Jesús de allí. ¿De dónde? Por favor, el mapa. Les comento que Jesús estaba cercano al mar de Galilea, en los bordes del mar de Galilea. Y ustedes saben cómo eran los maestros de la ley con su legalismo y su exhibicionismo. Él acababa de tener una reunión con ellos. Bueno, lo enfrentaron. Y bueno, algo así como que, bueno, ¿pero por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y eso es para nosotros, es ley, porque los rituales que ellos hacían, lo externo, lo que se veía, ellos estaban persiguiendo eso. Ellos siempre perseguían eso. Muy poco trataban ellos de examinar sus corazones, de hacer las cosas con sentido, sino un exhibicionismo público, como para que los vieran espirituales, para que los respetaran, sus vestiduras, su modo de hablar, su modo de caminar, etcétera. Hacían de todas esas cosas una especie de ritual externo. El Señor pudo decir, mire, aléjense de ellos, porque su corazón está lejos de mí. Una de las cosas que tenemos siempre que revisar dentro de nosotros mismos, cómo está nuestro corazón. Para poder avanzar en la vida cristiana, constantemente tenemos que estar revisando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que traemos una cultura, traemos una mente viciada, ¿verdad? Con una cultura del mundo, con una cultura alejada de Dios, y constantemente tenemos que estar santificando nuestra alma. Ahora bien, Jesús estaba aquí, en la región del mar de Galilea, en Capernaum. Y ya esas conversaciones, él quería enseñarle a los discípulos que ese tipo de conversaciones no edifica. Pero como el Señor se movía por el Espíritu de Dios, él tenía una tarea que hacer, así como hizo con Gádara, con el endemoniado de Gadareno. El Señor lo llevó a Tiro, para la cercanía de Tiro y Sidón, que es en la parte superior. Si lo ve allá Tiro arriba, esa es la parte de Sidón. Esa parte cuando conquistaron la tierra, esa parte le pertenecía a una de las tribus. Pero ellos nunca ocuparon esas tierras. ¿Qué pasó? Que los cananeos que vivían ahí, con sus dioses, contaminaron al pueblo de Israel. Ellos se apegaron a esos dioses. Y constantemente, ni siquiera Nabucodonosor pudo con ellos. Era esa zona costera, como hemos sabido aquí, las zonas costeras, que son zonas comerciales. Bueno, y la cultura de ahí se mezcla con otras culturas y bueno, y eso es una barbaridad. Así que Jesús salió de allí hacia esa región, de Tiro y de Sidón. Ustedes saben que en el transcurso de la historia, los cananeos y los israelitas tenían enemistades. Incluso muchos de ellos, por los mismos pueblos de Israel, hacían mención de ellos y los trataban como perros, como alguien insignificante, como personas insignificantes. Personas que no pertenecían al reino de Dios. Pero dice la palabra en el 22,
que hubo esta mujer que tenía una gran necesidad. Todo ese aparataje, toda esa organización, todo eso no bastó. No le dio respuesta a la necesidad inmensa que esa mujer tenía en su corazón, en su hogar. Pero me sorprende 6 barreras que ella rompe aquí en este versículo. Fíjense ustedes que dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo. En el pasaje de Marcos dice que ella escuchó del Señor y fue hasta Él. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una persona que diga, Hijo de David. Mire, muchos maestros en Israel no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. No reconocieron como el Hijo del Hombre. No lo reconocieron como el Hijo de David. Un profeta más. Un charlatán más. Un aprovechador más. Y Mateo, el libro de Mateo, poniéndonos en línea con el autor, el libro de Mateo nos quiere dar a entender y demuestra por las Escrituras que todas esas profecías de Jesús lo hacen ver como el Mesías, como el Hijo de David, como el ungido que venía. Más adelante, si nosotros observamos allí, en este pasaje, versículo 22, que tiene en su Biblia, nosotros vemos 4 barreras. Lo que me llaman la atención fueron las barreras que esta mujer pudo romper. Porque una madre abnegada hace eso por su hija. Una madre abnegada por sus hijos, por su hogar, por su esposo. Una persona alineada con Dios hace este tipo de cosas. Ante el problema ve la dificultad y ve cuáles son las causas de ese problema. En resolución de problemas, lo primero que se hace es definir el problema y después buscar las estrategias con los recursos que tenemos para enfrentarlo. Esta mujer, siendo una enemiga del pueblo de Israel, buscó a un israelita. ¿Qué barrera rompía ahí? La barrera de la enemistad. Muchas personas las vemos como nuestros enemigos y tienen la solución en la mano. A veces un pastor, la gente, usted que me está viendo, está escuchando por las redes sociales, de repente ve a alguien, un religioso, como su enemigo. Puede ser tu amigo. Puede ser que tenga la solución para el problema tan inmenso que tú tienes en el hogar. Quizás te estás divorciando, quizás tus hijos se fueron al exterior y no hayas qué hacer. Quizás tengas un problema en sí. Mira más allá de las enemistades. Dice el Señor, mientras dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Tratemos de no tener enemistades. No hay mejor almohada, no hay almohada más cómoda que tener buenas relaciones, tener buena conciencia. Esta mujer no le importó que el pueblo judío y el pueblo cananeo fueran enemigos. Ella se acercó al Jesús de Nazaret, de quien había oído. ¿Qué cosas escuchó? Lo que nosotros sabemos. Un hombre bueno, un hombre que hacía milagros, un hombre que se dolía por la gente. Ella tenía ese concepto porque de Jesús, después de hablar con los fariseos, él, una fama tremenda en toda Galilea, en toda Judea. Lo otro es, cuando Jesús dice, la mujer oyó de Jesús. Hay personas que escuchan de Jesús y no tienen interés. Mujer que estás escuchando, tienes que romper esa barrera del desinterés. Esta mujer rompió la barrera del desinterés y se interesó en cómo ese hombre bueno, cómo se hablaba de él. Era la multitud que clamaba cómo era ese hombre de bueno. Dice la Biblia, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando él le preguntó, ¿quieren irse? Porque los fariseos se pusieron en una oportunidad molestos, aquí como en esta ocasión también.
Y Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿quieren irse usted también, Señor? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Porque al escuchar a Jesús, al escuchar sus predicaciones, la gente que es de Dios, la gente que necesita de Dios, va a sentir cosas en su corazón. Va a sentir que Dios le está hablando. Va a sentir algo especial que viene del cielo. La otra cosa, la otra barrera que rompe, es la barrera de la estática. A veces las personas están tan cómodas que se divorcian de sus problemas. El problema de un hijo, no hablan con sus hijos, ¿qué te pasó? ¿Cómo estuvo el colegio? ¿Cómo estuvo la universidad? ¿Qué te preocupa? Ni siquiera a veces observa su conducta, su mirada. A veces hay niñas o niños que llegan al hogar con las cabezas mirando hacia abajo, derrotados. No sabemos si fueron violados, no sabemos si fueron, que se los robaron, que no sabemos nada. Y a veces nuestra poca atención, a veces nuestras múltiples tareas, a veces nos impiden observar a nuestros hijos. Pues esta mujer no se quedó quieta. Ella le movía un amor interno por su familia, un deseo de superar todas esas trabas. Y ella rompe esa estatua, ese status quo que tenía, lo rompe. Va más allá de eso. Se esfuerza, se levanta, busca una solución. Y una máxima dice, pedid y se os hallará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Esta mujer cobró fuerzas en sí y se levantó. Y fue al único que podía solucionar ese problema. La otra fue que clamó. El versículo 22 dice que clamó a Jesús. Ella expresó su necesidad. A veces tenemos necesidades, a veces tenemos secretos, pero no lo decimos. Somos herméticos. Y la Biblia dice que quien declara un pecado, lo confiesa y se aparta, ese ser prosperará. Hay personas que sienten dolor en algunos miembros de sus cuerpos y por temor al diagnóstico no se hacen el examen. He conocido personas que le han salido al paso al cáncer porque se trataron a tiempo y otros no han pasado esa prueba porque son herméticos, a veces por pena. Todos nosotros, sin excepción, tenemos dificultades. Todos nosotros tenemos secretos. Pero si somos más abiertos en ello, nosotros vamos a prosperar. Hay una ventana por allí que se la recomiendo. Creo que se llama Yoharri. Es una ventana de lo que yo conozco de mí, lo que los demás no conocen, lo que yo conozco de mí, los demás conocen. Es importante situarse en el cuadro transparente de que yo me conozco y los demás me conocen. Que hay cosas que tenemos que tener reservadas por prudencia, sí es verdad. Pero en la medida que seamos más transparentes, hermanos, yo les digo algo, vamos a crecer a una velocidad agigantada. Porque hay cosas que nos oprimen y no nos dejan crecer. Esta mujer no le importó decir que su hija estaba endemoniada. A veces le decimos a alguien, oye, esta persona parece que está poseída por las cosas que dice, por las cosas que hace. Y la gente se ofende por eso. Sí hay que tener cuidado con eso. Pero en el caso de nosotros, de las madres, deben estar muy apercibidas, esposos, madres, todos en general. Me gusta cuando esta mujer se levanta y expresa su necesidad. El primer paso para solucionar un problema es definirlo y expresarlo, tenerlo bien claro, buscar la ayuda idónea. Esta mujer pidió misericordia. ¿Y qué rompió al pedir misericordia? La barrera de la indignidad. Ella no se consideraba digna para solucionar eso. A veces creemos que otros nos van a asistir porque somos dignos, porque somos hermosos, porque somos atractivos, etc. Y no es así. Esta mujer pidió misericordia y la misericordia es por gracia. La misericordia no es que nosotros no las ganamos. La misericordia es por gracia.
Y otra barrera que rompe en este versículo 22 es la autosuficiencia. Ellas que están amarradas con la indignidad, esa autosuficiencia que a veces nosotros creemos que tenemos, nos divorcia de Dios. Nos impide reconocer que en muchas oportunidades no tenemos la capacidad. Necesitamos fe para enfrentar esos detalles, esos pequeños detalles, esos grandes detalles. A veces pensamos que un detalle pequeño, no, lo voy a dejar así. Y ese pequeño detalle va creciendo, va creciendo. A veces un hijo o una hija te levanta la voz y te irrespeta por corto tiempo. Eso no se le va a pasar. Pero qué importante es hablar con los hijos. Hacerles saber, mire, nosotros tenemos, Dios ha instituido una iglesia que es el organismo, la organización de seres más maravillosos que existe. Toda solución. Una vez estaba en Colombia, hermano, y llegamos a un lugar y teníamos un gran viaje y necesitábamos una ayuda, y me senté en una plaza y le dije: Señor, socórrenos, socórrenos. Y una voz me dijo: la solución está en el reino de los cielos. Cuando yo entendí esa palabra, me dirigí a donde el Espíritu me movió y el problema se solucionó más allá de lo que yo pensaba. Cuando estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, cuando no consideramos que somos autosuficientes, cuando le ponemos en las manos del Señor, en sus hombros, nuestras necesidades, y estamos atentos a su voz, atentos a su dirección, hermano, la cosa cambia. Esta mujer estaba atenta, se sentía indigna, se sentía insuficiente. No me pregunten dónde estaba el marido, si tenía marido o no. Lo cierto es que ella emprendió su labor. En el verso 23, permítanme leer aquí la Biblia para no perderme. Y me conmueven estas cosas porque veo que en la palabra de Dios hay una preciosura tremenda en cuanto a esto, donde podamos ir rompiendo cadenas, levantando quizás, rompiendo esas murallas que se levantan entre el bienestar y nuestro hogar. Dice la palabra de Dios aquí en el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Esta palabra, cuando yo la leí por primera vez, a mí me sorprendió aquello. Pero recordé una vez que Jesús, cuando Lázaro muere, él se retrasa unos días. ¿Saben que una técnica para un supervisado, para indagar cómo actúa en determinados escenarios, es hacerle salir de sus cabales, decirle algo ofensivo, solo para prueba? A veces nosotros no hacemos eso, no estamos acostumbrados a eso, pero es una técnica en el recursos humanos para ver cómo actúan los aspirantes a un puesto de trabajo. Nosotros podemos colocar que, sí, acostumbrado a trabajar bajo presión, pero en una entrevista, el entrevistador se da cuenta, con una pregunta, con una palabra, con una oración que le dé, cómo cambia su semblante. Yo creo que Jesús lo hizo intencionalmente. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan ustedes ese centurión que se le acercó a Jesús antes de ese episodio? Un centurión romano, ese que los dominaba, se le acercó a Jesús por su criado. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, le dice al centurión: yo no soy digno de que vayas a mi casa. ¿Qué observan ustedes allí? El hombre demostró una actitud. Jesús no rechaza a nadie. En los evangelios vemos el mover de Jesús y la persona que se le acercaba buscando ayuda, la encontraba. Nunca Jesús se le negó a nadie. ¿Por qué se le niega a esta mujer? ¿Por qué? Porque ella tenía que romper otra barrera. La barrera de ser ignorada.
Y a veces, muchas veces nosotros en la vida somos ignorados. Nos creen menos porque no estudiaste, porque no tienes plata, porque no tienes un buen léxico. En fin, ser discriminada es otra barrera que ella rompió, porque los discípulos allí le dicen, fíjense lo que dicen. Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos, recuerdan Marcos, ¿verdad? Ella escuchó y dice Marcos de una vez que ella fue y se postró a sus pies. Pero resulta ser que Marcos obvia el primer paso. Ella venía detrás de los discípulos. Y ella clama a Jesús. Jesús, dice la palabra aquí, él respondiendo dijo, 23, no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hay una palabra que nosotros usamos que es pegoste. ¿Saben lo que es un pegoste? ¿Eh? Un pegoste es una sustancia como gelatinosa o algo así que se adhiere a las superficies. Pero también significa pegoste, una persona que se acerca a alguien y no es bien recibida, es molesta. Yo creo que esa mujer se sintió así, como un pegoste, al escuchar eso, ¿no? Ella había sufrido mucho tiempo como para dejar 20 minutos, 30 minutos de insistir, teniendo toda esa vida de miseria, vida de problema, un hogar quebrajado, porque a veces yo he conocido personas que por tener un hijo o una hija con síndrome de Down se han divorciado. Triste historia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella se vio fuera de alcance, pero siguió adelante. A ella le dijeron, no estoy para ella, estoy para... ¿Por qué? Porque Jesús tenía una misión. Y cuando uno tiene una misión, se focaliza en lo que Dios les ha mandado hacer. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero muchas veces nosotros tenemos una misión y no podemos divorciarnos de las necesidades que están a nuestro alrededor. Él siempre atendió esas necesidades. Fue más allá. Como dice la Biblia, si alguien te pide ir contigo 1 kilómetro o 1 milla, ve con él 2. Porque la segunda es la milla de la gracia. Quizás la primera es la de la obligación, pero la segunda es la del amor. Y Jesús lo que quería con sus discípulos demostrarle, siendo modelo de lo que Él decía. Así que hermanos, fíjense ustedes, versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, si no corremos con la primera, quizás con esta sí. Para que nos llamen perrillos. ¿Quién soporta eso? Pero tanto era la necesidad y la negación de esta mujer por solventar el problema, que ella las primeras barreras que rompió fueron muy importantes para seguir adelante. Y dice ella, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. La barrera del orgullo quedó destruida en ese momento. ¿Y por qué? Porque le dice, Señor, socórreme. Sí, yo soy un perrillo, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. No solamente le estaba diciendo, tú eres mi amo. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir al Señor, Señor, tú eres mi amo? Lo que tú me digas, mi vida, tú la compraste en esa cruz. Mi vida, mi ser, mis bienes, todo te pertenece. Todo. Pero cuando nos apegamos a algo, ese es nuestro Dios. ¿Qué cosa habrá en nuestra vida que valoramos más que Jesús? Una mujer que en medio de la ofensa, sin entender por qué Jesús le decía eso, con todo,
le dice, tú eres mi Señor. Versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu hija ya ha sido sanada. Y ahí que se rompe. Cuando ella pone su confianza en Jesús, rompe esa barrera de desconfianza que viene desde el inicio, pero lo expresa aquí de manera puntual. Pero además de eso, rompe la barrera del finish. El atleta, cuando después de haber entrenado, de haber cumplido con todos los reglamentos, se esfuerza cada día en ir aumentando sus capacidades físicas, sus capacidades mentales. ¿Por qué? Por la mirada que tiene en la meta. Yo me imagino a esa mujer cruzando la meta cuando Jesús le dice, por la palabra que has hablado, según Marcos, lo que dice Marcos, por la palabra que has hablado, dice, entonces dijo, por esta palabra, la que dijiste, ven, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a su casa, ¿qué le dijo Jesús? Ve. ¿Qué hizo ella? ¿Qué fue? Obediente. ¿Qué barrera rompió? La barrera de la desobediencia. A veces, Dios nos da una palabra. Recibimos una palabra acá, una palabra estando en nuestra habitación, una palabra estando viajando en la lancha. Y Dios nos da una palabra. Pero a veces dudamos, hermano. Porque nosotros creemos que las cosas de Dios están limitadas a nuestro conocimiento. Dice Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? ¿Verdad? Que Él actúa y nos da más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, tenemos que estar convencidos que cuando Dios nos da una palabra, es más, estar atentos a la bendición de Dios, pero sin quitar la mirada que tenemos que pasar por ciertas circunstancias y momentos que van a fortalecer nuestra fe. Esta mujer, ¿por qué creen ustedes que Jesús le dijo, qué tremenda es tu fe? Me río por los niños porque usan un lenguaje nuestro. Pero qué tremenda tu fe, mujer. Cuántas barreras has roto. Hermano, mujer, cuántas barreras tenemos que romper en nuestros hogares. Yo noto que ella cumplió con 4 elementos de la oración. Fíjense los elementos de la oración que ella rompe. Ella cumple con la humildad. Me gusta porque la humildad es reconocer nuestras limitaciones. A veces nos creemos que podemos mirar a las personas por encima del hombro, por X cosas que tengamos o hemos logrado. Pero no. La humildad te lleva a reconocer que eres un ente limitado y que todos nosotros como iglesia nos complementamos los unos a los otros y vamos creciendo los unos a los otros en amor. Pastor David le decía que una de las frases que más le gusta en la Biblia es los unos a los otros. Yo estoy de acuerdo con eso. Los unos a los otros. Eso encierra tanto, hermano. Eso encierra tanto amor, tanto trabajo, tanta armonía, hermano. Lo otro que veo elemento es la dependencia. Esa persona demostró dependencia del Señor. En la oración necesitamos dependencia de Él. Dependencia en su palabra, en lo que ha dicho, en su plan. Recomendamos un video que está en nuestra página web, que es la historia de Dios, lo da el pastor David en 6 etapas. Recomiendo que vean ese video, hermanos. Va a tener una perspectiva bíblica. El otro elemento que veo es la sumisión. Ella le decía al Señor cosas fuertes y ella allí. Quizás no entendía todo, pero ella allí. Ella sabía que una solución iba a salir del Señor.
Y el cuarto elemento que noto es la confianza. Necesario estos 4 elementos, entre otros, en la oración. Pero fíjense ustedes algo. Tracciones de la fe. En el versículo 22, resalto el hecho del sentido de pertenencia. ¿Por qué? Hermano, a veces no notamos que en la historia bíblica, por ejemplo, cuando esos amigos tomaron a la persona que era incapaz de moverse, que estaba lisiado, no podían entrar a la choza donde Jesús estaba. Pero ellos tomaron tan a pecho esa necesidad, tan de ellos esa necesidad, que lo subieron, destaparon la paja que había allí, porque los techos eran de paja, y lo bajaron y lo pusieron a los pies de Jesús. Hermanos, ¿cómo se llama eso? ¿Cuántas personas no hay en la calle que nosotros necesitamos, hermano, tomarlos de la mano y decirle: tengo un Señor que te puede sanar, tengo un Señor que te puede dar trabajo, tengo un Señor, y decirle las cualidades del Señor, llevarlos a los pies del Señor, tomar esa necesidad como nosotros, como si fuésemos nosotros? ¿Qué dijo ella? Ten misericordia de mí. Ella no dijo: ten misericordia de mi hija. Ella dijo: ten misericordia de mí. Se apropió de eso. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? Y a uno les dijo: sí, cuando sentiste que yo estaba hambriento, tú me diste de beber, me diste de comer. Y aplaudió a los que lo hicieron. Tenemos que tener, hermanos, sentido de pertenencia de esos problemas que sufren nuestros hermanos, nuestros vecinos. La otra, en el versículo 23 y 24, resalto la perseverancia de esa mujer. Cómo rompió barreras tras barreras, barreras tras barreras y barrera tras barrera, porque tenía un propósito en mente. Porque tenía un amor inconmovible que la hacía caminar, que la hacía atravesar, que la hacía correr, que la hacía humillarse, que la hacía reconocer sus limitaciones. La persistencia, muy necesaria, hermano, para lograr los éxitos que esperamos. La otra cosa que yo resalto en 25, 27 es la humildad de esta mujer. Pocos ejemplos hay en la Biblia de una humildad como esa, sin pertenecer al pueblo de Dios. Es más, el Señor en muchas ocasiones dice, ¿verdad? Resalta, es más, Juan lo dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas lo que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo que estaba, que no pertenecía a Israel, tuvo más fe en el Señor que los mismos judíos. El versículo 28, ¿qué resaltó? La obediencia que esta mujer tuvo. Jesús le dio una palabra y no dudó. Y yo me imagino cuando esa mujer llegó y vio a su niña acostada en la cama. Hermano, lo que uno más ama en esta vida después de Dios son los hijos. Hijos, amad a vuestros padres. Porque nosotros los padres tenemos que dar cuenta de ustedes. Las madres tienen que dar cuenta de ustedes. Aquí cuando se paraba la hermana y le decía a la niña, al niño, porque yo te digo, a veces lo vemos duro, hermano. A veces como hijos vemos duro, me está manipulando, me está cohibiendo, que por qué los demás van y yo no voy, etcétera. Bueno, yo me molesté unas cuantas veces con mi mamá. Mi papá casi no le paraba eso, pero mi mamá era en la presencia del Señor. Pero era duro para mí, porque en el pueblo nosotros salíamos y había momentos en ese tú no sales de aquí, punto. Hasta grandecito, o sea, y amén. Pues. Cuando un padre, una madre
ve a un muchacho que los padres tienen ojos biónicos, ¿no? Y las mujeres más. Cuando le dice, ese muchacho no te conviene, tiene mala pinta. Presta atención. No te emociones mucho por el físico ni por nada. Préstale atención a tu madre. Puede ser que tenga mucha razón y te pueda evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Así que esa mujer fue obediente. Esa mujer esperó y Jesús le da la voz y ella va a su casa. Y se encuentra tremenda fiesta allí. ¿Ah? Hermanos, ¿cuántos no quisiéramos nosotros tener ese combustible que tuvo esa mujer? Para mí, el combustible que movía a esa mujer era el amor sacrificial por su hija y su familia. Y sé, hermano, porque a veces mi sentir también el de mi esposa, que el Espíritu Santo nos mueve, porque es Él. Lo que tú sientes, como tú eres, como tú actúas, mujer, dale gracias a Dios porque te hizo. Nosotros le damos gracias a Dios por cada mujer, por haberle hecho como la hizo, con esos cuidados. Son multitareas, hermano, yo no puedo hacerlo. Mire, es titánico lo que una mujer hace. Está lavando, está planchando, está haciendo esto, aquello. Yo me volvería loco. Yo me vuelvo loco. Pero ustedes lo hacen tan bien y están pendientes de todo. Iba a hacer un negocio y pensaste en esto. No había pensado en esto. Ya va como 3 kilómetros adelante. ¿Les ha pasado, hermano? A ustedes esposos. Y nosotros a veces nos molestamos, ¿sí o no? Aquí están los esposos calladitos. Yo los veo calladitos. ¿Sí o no, hermano? Y uno hace planes y uno hace proyectos y esto, aquello. Dice, mijo, ven acá. ¿Pensaste en esto? No. A veces decimos, sí, ya claro, por supuesto. Y nos estrellamos. ¿Ah? Pero los que valoramos a la esposa, le prestamos atención. ¿Cómo dijiste, mi amor? Entonces, hermano, el llamado es, en esta enseñanza es, a que seamos personas movidas por el Espíritu de Dios, con un deseo incansable de mejorar nuestra situación en nuestro hogar. Tú que estás allí, que nos estás viendo por las redes, tienes un problema, tienes una necesidad y no encuentras, no has recibido al Señor, no has tenido un encuentro con el Señor. Simplemente, dile al Señor que quieres tener un encuentro con Él. Él te da unos requisitos. Él te dice, ¿quieres que sea tu Señor? Arrepiéntete de tu mala vida. Porque todos fallamos. Venimos de ese Adán, de esa Eva que fallaron. Y esa herencia de pecado está en nuestra vida. Pero una vez que Jesús murió en la cruz y resucitó, nos limpió cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Nos arrepentimos de sus pecados. Así que dile al Señor, tú que estás allí, dile al Señor que perdone tus pecados. Acércate a Él. Yo no sé la necesidad que tienes, tú la sabes perfectamente. Pero te digo que el Señor, ese Señor que acabamos de leer, ese Señor que salvó a esta mujer cananea, puede salvar tu vida, puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu hijo que está en drogadicción, tu niña que está perdida en la prostitución, qué sé yo, qué problema puedas tener. Cualquier problema que nadie se interese por solucionártelo, el Señor te lo puede solucionar. Así que acércate, haz la oración, haz esta oración. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tú vengas a mi corazón, que perdones mis pecados. Yo te ruego, Señor, te quiero conocer mejor, que seas mi Señor como esta mujer cananea, que 3 veces dijo Señor en ese texto, pero dijo una al final. Señor, nosotros somos tus perrillos, pero te pertenecemos porque eres nuestro amo. Ella reconoció a Jesús como Señor. Quiero seguir tus pasos, Señor. Quiero seguir tu palabra. Quiero crecer. Ubícame en una iglesia, una congregación donde yo pueda crecer. Trae personas a mi vida donde me indiquen
a dónde asistir, que pueda yo escuchar la voz de tu Santo Espíritu en mi corazón. Gracias, Señor, por salvar mi corazón, por salvar mi vida, y te ruego por mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia. Te invitamos a esta, Iglesia Bautista La Fe, Avenida El Milagro, diagonal al antiguo Banco Maracaibo, en las inmediaciones del Paseo del Lago, la vereda del lago. Así que están invitados a este lugar todos los domingos de 9, el servicio empieza de 10 a 12 de la mediodía. Así que, hermanos, dámosle gracias al Señor por esta palabra y que el Señor los bendiga, y reitero mi felicitación a todas esas mujeres forjadoras de hogar. Un aplauso para ustedes. Amén.